satisfecho, ¿no?, con el hecho de que el Frente de Afirmación Hispanista en la persona de Alfredo Arias de la Canal se haya entusiasmado con con hacer una reedición de Entre Palmeras, el libro de memorias cubanas del poeta asturiano Alfonso Camín. Alfonso Camín, que fue una de las voces, digamos, más personales, más distintivas de su tiempo en nuestro país. Particularmente yo lo considero un poeta cubano, porque sí lo fue, de hecho, más allá de que su nacionalidad no fuera cubana, pero sí lo considero un poeta cubano, y más que eso lo considero un legítimo continuador de la herencia cucalambiana. Yo creo que nadie como en Camín el espíritu cucalambiano reencarnó de manera tan legítima, y eso está demostrado en libros como Maracas y Carey. Carey con décimas como Cangrejo Moro. Yo creo que décimas como Cangrejo Moro son verdaderamente fundacionales en cuanto a lo que ha sido y está siendo la décima como estrofa preferida por el campesino y por el pueblo cubano. Camín se consideraba, digamos, que un español de tres mundos. Él se consideraba tan español como mexicano y cubano, y solía decir que tenía el alma repartida en tres mundos, y esto es interesante a la hora de conocer y comprender su personalidad y su espíritu inquieto, su espíritu rebelde. Cuando se lee Entre Palmeras nos damos cuenta de que no solo descubrimos a un hombre que tenía una esencia intranquila, una esencia inquieta y un espíritu que no se conformaba con la poesía únicamente, sino que era más allá de lo que se solía decir, un hombre del siglo XX, un hombre que venía desde el Renacimiento. Y esto es importante que se comprenda y que se descubra a través de la lectura de Entre Palmeras. Como les decía al inicio, su libro de memorias cubanas. Llama la atención que las memorias cubanas de Camín, de hecho, son mucho más extensas que las memorias de suyas en España. O sea, cuando uno compara en términos de volumen Entre Palmeras con Entre Manzanos, se da cuenta de todo lo que vivió y experimentó en nuestro país, y esto es de mucho interés. Y a través de las páginas de este libro no solo nos invita a descubrir su personalidad, sino también a descubrir y a conocer una época donde la cultura y las vivencias que tuvo fueron, digamos, de otro mundo, otra dinámica y de muchísimo interés, y nos ayuda a comprender por qué la importancia de Camín, no solo como, digamos, un cubano más, sino también como un cultor de la poesía negrista o afrontillana, como un aportador y un pionero de esta tendencia estética de vanguardia, y mucho más que eso también cómo y cuánto le aporta la décima cubana asumida por nosotros como estrofa nacional. Y yo creo que es importante para eso también leer Entre Palmeras, y esta iniciativa que haya partido del Frente de Afirmación Hispanista, que haya partido de Fredo, del señor Fredo Arias de la Canal, en este caso, como bueno continuador también de la obra de Camín a través de la revista Hispanoamericana Norte y toda esta labor humanista que él realiza. Yo creo que es importante que se haga y que se haya sumado también al proyecto de Biblioteca Deslinde. Como les decía, me siento honrado, me siento agradecido, y es bueno que los lectores tengan cuanto antes, ¿no?, este volumen de memoria, que yo sé que van a disfrutar muchísimo y va a ayudarnos a entender un poco más la literatura cubana en toda su dimensión y, como les decía, sobre todo una época. Alfonso Camín tuvo una obra muy extensa y fue un poeta que cultivó todos los géneros de la poesía, en la décima, el soneto, el romance. Escribió novelas, tiene muchos libros publicados que aquí en Cuba se editaron en años anteriores. No se ha editado más nada de Camín, no sé por qué aquí no se habla de Camín. Fue el poeta precursor de la poesía negra en Cuba, y ese mérito no se lo han querido reconocer tampoco. Sin embargo, los poemas que hizo Camín a los negros cubanos están ahí escritos en todas las obras de él, en Maracas, en Carey, y no se puede negar. En el año 26, más o menos por ahí, fue cuando él escribió el poema a la negra, que según él narra, García Lorca lo saludó una vez con el verso: negra, carbón celeste, carne de tamarindo, que así comienza el poema. Y entonces
ya lo que puedo decir sobre él que es un poeta fascinante. Y hay una décima que él hace cuando él nace, o sea, sobre su nacimiento, en el lugar, narra el lugar y la fecha que dice: nací en un 12 de agosto en Roces, por la Peñuca, en una humilde casuca al pie de un terreno angosto, una parra de agrio mosto que al tejado se encarama, algún nido entre las ramas y en el fondo del camino un manantial cristalino que lleva a Gijón su fama. Palmeras de Alfonso Camín, el gran poeta asturiano que tanto amó y cantó a nuestro país, condenado inexplicablemente a un ostracismo, no sé, al menos en nuestro país, no sé, en otras regiones. Esta reedición le permitirá a muchos poetas conocer la obra del extraordinario Alfonso Camín. Hace muchísimos años ya, estando en Matanzas, llegaron a mí los primeros versos del poeta asturiano, en la voz de Pablo Casola Solís, un excelente decimista matancero. Eran parte de su obra Cangrejo Moro. Aquellos versos que dicen, se hicieron muy populares en Cuba: mulata, tú sabes bien que yo te amé como un toro, me olías a cangrejo moro de Sagua o de Caibarín. Desde ese día me impactó la obra del prolífico poeta y he sido un ferviente seguidor de ella. A través de los años y a través de amigos he ido coleccionando sus libros: Maraca, Carey, Retorno a la Tierra y demás, y ayudado por Juan Carlos García Guridi para muchos, Guridi para mí. Bueno, hablar de Alfonso Camín es como hablar de cierta parte de la nacionalidad cubana. Fue un poeta asturiano, además de poeta fue narrador, periodista, hombre de trabajo, fue obrero también, estuvo mucho tiempo en Cuba publicó sus primeros 4 libros y después fue a México y volvió después a Cuba, otra vez regresó y se instaló otra vez en Cuba. Un gran poeta asturiano, influyó mucho en las letras y en el periodismo cubano en las primeras 2 décadas del siglo XX. Alfonso Camín de Asturias, como lo nombró Francisco Riverón Hernández, el poeta cubano, que también bebió de sus aguas, como otros poetas bebieron de sus aguas también, un gran poeta cubano también, Rafael Rubiera, Jesús Horta Ruiz Naborini, Joaquín Leymón, además de periodista y narrador, como le decía, como poeta influyó mucho en esos poetas cubanos de aquella época, modernizó la décima. Su poesía negra está considerada parte de la nacionalidad cubana. Versos de él los va repitiendo el pueblo y sobre todo los decimistas cubanos, aquellos versos que dicen: mulata, tú sabes bien que yo te amé como un toro, me oliste a cangrejo moro de Sagua y de Caibarien. Y así eran sus décimas. Innovó la décima cubana. La décima cubana la puso en alto, la llenó de imágenes y de tropos nuevos, frescos, influyendo así en las letras cubanas también y en la poesía cubana. Decir Alfonso Camín de Asturias es decir parte de la nacionalidad cubana.